hay niñas embarazadas de 14 años, 15 años, 16 años, 17 años, o inclusive más chicas. Si la madre fue abusada sexualmente y quedó embarazada, o si durante el embarazo hay mucho rechazo. Es la sociedad del futuro. O sea, y son las emociones con las que vamos a vivir y lidiar. Esto no se aprende en la escuela. Y ya el tema emocional es algo que de plano no se toca. En este podcast vamos a ver un poco sobre la filosofía aristotélica hasta llegar al recorrido el 2020-2021. No, pues Nacho, qué filosofía antigua. Vamos a tocar las emociones de las personas. Vienen a compartirnos su vida. Vamos a hablar de eso que nos interesa y que a veces no sabemos cómo expresarlo. Claro, ellos vienen a disfrutar. Es un programa para disfrutar. Agape Podcast. Agape Podcast. Agape Podcast. Bueno, pues comenzamos. Hola, ¿ya estamos en vivo? Sí, qué gusto volver con ustedes, volvernos a encontrar aquí con este equipo en Agape Podcast, tu espacio de conexión, tu espacio de sentir, tu espacio de diversión. Quiero presentarles a mis compañeros, a Héctor Salas. Hola, un gusto. A David. Hola. Ya nos conocemos, pero hoy venimos a hablar de un tema bien interesante. Y a nuestra jefa de cámara, floor manager y productora general del programa Nidia, que no la están viendo, la guapa Nidia, todos chicos. Y Natanael también. Y Natanael, que está El ahí equipo manejando técnico. el equipo. Muchas gracias, técnico. chicos. Pues Hermosa. hoy vamos a hablar de un tema muy importante que ya nos agarramos a palabras, a golpes, por los conceptos, pero de las emociones. ¿Tú te emocionas? ¿Sientes las emociones? ¿Cómo las vives? ¿Cómo las interpretas? ¿Cómo las transmites? ¿Qué hay con las emociones? ¿Ustedes, chicos, se emocionan? A ver, cuéntenme qué onda con sus emociones. Yo nomás cuando estaba chiquito y ahorita ya trato de reprimir todo. No, no es cierto. No, es cierto. malo, No es se malo. crean, no yo, se me, crean. yo me emociono cuando transmito este podcast. Sí, es mucha emoción verlos ustedes, chicos, me emociono, me da. Las emociones, dice aquí en la definición de San Wikipedia, dice No, Wikipedia no. Vamos a hablar de la RAE. de la Real Academia de la Lengua. Exacto. Dice, son reacciones psicofisiológicas que nos permiten adaptarnos al entorno. Es una manera de reaccionar a lo que te sucede. Es importante que tengamos en cuenta esto, que vienen de un estímulo externo y que se manifiestan en una reacción psíquica y fisiológica en tu cuerpo. Sí, fíjate que pues es un tema bien complejo, ya lo mencionaste. Es un tema que inclusive pues te da herramientas para estudiar una carrera profesional de 3 a 5 años, que es la psicología, y maestrías en esto de la terapia, que es básicamente la psicología clínica. Tanto así te digo que no solamente también es una especialidad médica, que es la psiquiatría, porque pues realmente yo creo que es de la mano con tu entorno. Yo creo que es lo que forja una vida. Sí, inclusive también, bueno, la neuropsicología, Por supuesto. o sea, las neurociencias, y aparte interviene con el aprendizaje, porque cuando nosotros involucramos las emociones, aprendemos de manera más significativa. Por eso ya la neurociencia ha avanzado tanto y entonces intervienen mucho los estímulos emocionales para que los niños y los adolescentes aprendan de manera más significativa. No sé, para cuando estudiamos algún instrumento musical, siempre existe esta parte. ¿O qué nos puedes decir tú cuando aprendiste? ¿Cuándo aprendiste a tocar la guitarra tan bonito, David? A ver, cuéntanos. Pues fíjate que ahora sí todo surgió de una emoción cuando mi mamá me llevó al templo. Ajá. Yo fui de chico de coro, ¿no? Así. Entonces, a Chicas final de de cuentas, coro. Chicas del coro. hay algo que siempre, ahora sí que cada persona es totalmente diferente. A mí me atraía el tema, el hecho de tocar música, ¿no? No éramos de que siempre íbamos a misa. Yo no era mucho de misa. Pero, pues, las veces que iba a misa solo era para tocar, ¿no? O que se casaba alguien y así. Entonces, pues a partir de ahí, la emoción que me dio el haber aprendido a tocar la guitarra y el descubrir que con esos mismos acordes puedes tocar hasta reggaetón y lo que quieras. Entonces,
pues fue lo que me llevó a seguir aprendiendo, ¿no? Ese instrumento. Sí, fíjate que las emociones te conectan. Por ejemplo, la música es un vehículo para provocar emociones. La música que nos gusta de repente nos provoca emociones, alegría, tristeza. Sí. Positivas y negativas. No hay emociones positivas y no hay emociones negativas. Como Todas la las temperatura, emociones, ¿no? todas las emociones son necesarias, porque por ejemplo, ¿cuál emoción hay negativa? Tú dirías, porque les voy a decir cuáles son. Hay muchas opiniones sobre cuáles son las emociones, pero yo resumí, dice, alegría, tristeza, coraje, miedo, atracción y repulsión. Y todas intervienen para la supervivencia. Si tú estás en una situación de peligro, puedes sentir miedo o puedes sentir coraje para defenderte o para salir corriendo. ¿El amor también? El amor es un sentimiento Ok, que proviene de perfecto. la atracción. Sí, porque fíjate, esto es bien apasionante, es que Sí, nosotros, nuestro primer sentimiento de atracción, nuestra primera emoción de la atracción la sentimos a nuestra madre. Y de ahí sentimos esta reacción psicofísica, toda esta percepción. Y hay estudios que dicen que los seres humanos y los animales por naturaleza ya tienen el chip instalado de la atracción hacia los seres indefensos, hacia los bebés. Por eso hay la supervivencia, porque nos inspiran este deseo de protegerlos, ¿sí? Entonces, si te fijas cómo, y de ahí, de esa atracción surge el deseo sexual, surge el amor, que ya son emociones, ¿sí? El por deseo sexual, supuesto. el amor, o, por ejemplo, el odio podría tener la repulsión, o sea, el, Claro, el claro. rechazo o el miedo, o sea, son los sentimientos, a diferencia de las emociones, ya son emociones que se filtran por una experiencia previa. Estás hablando de raíz y consecuencia, ¿no? Exacto, exacto. Y entonces sí es importante que nosotros, como nuestros sentimientos, ¿qué es lo que lo provoca? Aparte del impulso básico, ¿qué es lo que provoca que nosotros, por ejemplo, se nos pega el switch y el miedo lo traemos constante y eso se llama estrés? Sí, fíjate que cuando analizas, vuelvo a lo mismo, súper complejo. Cuando analizas las emociones, pues analizas el entorno. ¿Y dónde te desenvuelves? Pues en una sociedad. El tipo de sociedad y el tipo de familia con la que tú creces, pues te da las herramientas fundamentales de formación emocional también. O sea, en donde aprendes a ser paciente, tolerante o intolerante, Ujú. en donde las cosas te afectan para bien o para mal, o sea, para de manera negativa o constructiva, pero comenzamos en familia. Tú lo acabas de decir, desde el nacimiento, ¿sí? Inclusive, o sea, saludos a Javier Macías, por ahí amigo ginecólogo, también con especialidad en estos temas que son formación emocional durante el embarazo. Inclusive un bebé nace, o sea, formado de las emociones de su mami y su papi. Imagínate Ujú. qué interesante, ¿no? Entonces, esto de la salud mental perinatal, que la trabaja perfecta y de manera exquisita Javier Macías, ginecólogo, pues es un tema súper interesante porque te dice, bueno, un bebé puede nacer ansioso, poco tolerante, enojón, amoroso, paciente, desde cómo se forma en tu pancita, por tus emociones, Por el carácter por el del, de, carácter. del- de Y las los papás. experiencias que viven, ¿no? Porque, por ejemplo, pues no quiere decir que la mamá no esté enamorada de su Ujú. propio embarazo o de la vida, pero probablemente hay necesidades económicas. O sea, en los embarazos se vive. O sea, y aquí en México somos una de las principales poblaciones en donde hay niñas embarazadas de 14 años, 15 años, Sí, 16 años, 17 años, o inclusive más chicas. O sea, estamos en la etapa adecuada para procrear y qué emociones va a tener este bebé. Se los digo porque formarla. esta es nuestra sociedad en transformación, es la sociedad del futuro. O sea, y son las emociones con las que vamos a vivir y lidiar. Está Exacto. bien interesante, Y bien fíjese interesante. que bueno, eso de las emociones, sobre todo de las personas, digamos, las nuevas generaciones que vienen, yo siempre he visto que
entre más emociones vive una persona, más retos tiene, digamos, para su vida, ¿no? Y mayor crecimiento. Así es, entre más retos, más crecimiento. Entonces, a veces no es bueno o malo ser tan temperamental, tan sentimental. Nada más hay que canalizarlo. Claro, claro. Y es bien importante porque fíjate, lo que tú dices, si la experiencia que vive la madre durante el embarazo, desde la concepción, si la madre fue abusada sexualmente y quedó embarazada, o si durante el embarazo hay mucho rechazo. Hay una película que les recomiendo que se llama Tenemos que hablar de Kevin, que está basada en un hecho real. Sí, sobre un niño que su mamá era libre, le gustaba la vida, y cuando queda embarazada de la pareja, rechaza el producto y está todo el tiempo transmitiéndole esta información. Entonces el niño sale rechazando a la madre, al final termina, en la película termina matando a otros niños, pero tiene mucho que ver con este rechazo de la madre, esta información que le está pasando. Entonces eso que dices es fundamental. Las emociones se forman desde el embarazo, y cuando el niño está pequeño, antes decían, no lo abraces porque lo vas a acostumbrar a que... No, entre más contacto físico tiene el niño, desarrolla mayor seguridad y mayor capacidad a la empatía, o sea, a sentir y transmitir emociones. Sí, fíjate que ahorita David toca un tema bien importante, en el exponte, y entre más estás dispuesto a sentir, más creces. Por supuesto, también puedes tener mayores trastornos, ¿no? Hay que saber cómo digerirlo, hay que saber cómo aceptarlo, y hay que saber cómo transmitirlo, ¿no? Y ahí es donde de repente se rompe el chip entre cada una de las conexiones y empieza uno a hacer cosas que no son congruentes, ¿sí? Que lastiman a las personas o que te lastiman a ti mismo principalmente, ¿no? Entonces, esto que él mencionó, por ejemplo, hay una investigación, luego se las voy a dejar en los comentarios, de universidades de prestigio de Estados Unidos, en donde dice, el que más tiene, o sea, económicamente hablando, es el que menos siente emocionalmente hablando. Esto te quiere decir que no solo por ser rico, voy a dirigirlo a esto porque es un concepto muy específico, no solo por ser rico eres feliz, ¿no? Entonces, o sea, hay un estudio en donde dicen las personas con más dinero, millonarias, son las menos felices. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te hace sentir, qué te hace pensar eso, amigo? No sé, yo creo que la insatisfacción o el miedo a perder lo que tengo, porque la gente que de repente se esfuerza mucho por tener y logra concretar ese deseo de tener, al rato es esa sensación de pérdida, de no, es que voy a perder el dinero. Entonces la abundancia también tiene que ir acompañado de un sentimiento de agradecimiento, para poder estar, porque yo tengo en la casa, pues tuvimos siempre, y luego me cuentan ustedes cosas personales, porque aquí parece el confesionario de Big Brother. Nomás vengo yo a confesar mis cosas, y eso no es de Dios. O sea, en mi casa siempre hubo estrechez, ¿no? Entonces, cuando ya empezamos a crecer, pues ya empieza un poco más a holgarse, y de repente pasa que ay, es que me apego mucho a pero siempre tengo esa sensación de que qué tal si mañana ya no lo tengo. Entonces, es esto, lo tengo ahora, lo agradezco, pero si no, lo agradezco también. También lo agradezco, ¿no? Por lo que tuve, ¿no? Entonces, la riqueza y la abundancia yo creo que tiene que tener esta sensación de agradecimiento y de desprendimiento, ¿no? Yo creo que la riqueza es interna y la abundancia también, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas, David? O sea, pues respecto a este concepto, yo te diría, a ver, tú empezaste con tu emprendimiento, David. Cuando iniciaste emprendiendo, el tema del podcast, la casa productora, por supuesto están invitados, quien quiera grabar un podcast, mándale mensajito a David, y aquí al equipo en general. Pero cuando tú empezaste, dijiste, a mí me va a hacer feliz que esto reditúe y volverme rico, adinerado, millonario, por mis proyectos, ¿cierto o no? Mira, déjame comentarte que precisamente de lo que comentabas ahorita, existe el por qué una persona, o digamos los hijos de personas ricas, a veces están tan huecos, pero también puede ser al revés. Bueno, depende mucho también de los retos. Por supuesto. Porque mira, una persona, y de hecho hay muchos millonarios, multimillonarios que se hicieron millonarios porque eran pobres. Entonces, ¿qué querían ellos?
no ser pobres. Entonces eso los impulsó, los motivó a Les dio llegar a donde motivos, llega. ¿no? Ajá. Y después tú vas viendo que ya hay nuevas generaciones, los hijos de esos mismos ricos, que no tienen una motivación de por qué seguir siendo rico, o que simplemente esa riqueza de sus Se mismos les dio papás, fácil, ¿no? Se ajá, les dio fácil. la misma riqueza de sus papás es así como que, pues bueno, él se centró tanto en sus riquezas que se olvidó de nosotros, no nos pone atención emocional, directa, etcétera. No hay conexión Ajá, del papá. a ajá, los hijos. es cuando y a veces el papá dice, es que yo quiero que mis hijos hereden el negocio, esto y lo otro, y los hijos lo único que quieren es irse y no tener nada que ver con los negocios, y de repente ya los vemos, Casi no pasa. como en Estados Unidos, por ejemplo, lo vemos Sí. a lo mejor hijos de ricos huecos que de repente se caen a la drogadicción porque sienten que no, Se o sea, sienten no saben qué vacíos. hacer, o sea, ya no hay reto, o sea, ¿cuál es el reto ahora? Yo soy rico, tengo todo, ¿cuál es el reto? ¿Qué hago? Sí, es que la emoción viene precisamente de conseguir algo, ¿no? Viene una emoción de alegría, ¿sí? De sorpresa, que son las emociones: alegría, tristeza, coraje, miedo, atracción, repulsión, sorpresa y hastío. Y de repente los hijos de ricos de repente tienen esta sensación de hastío, porque no hay retos y entonces no logran ellos nada. Y es muy importante motivar al adolescente a que tenga esas emociones de sorpresa y de alegría a través de los retos. Porque si todos le dan en la mano, va a llegar un momento en que les dé hastío y luego están todos deprimidos y... Sí, pero fíjate que no solo al adolescente, estamos hablando de un caso bien específico de los hijos de las personas con dinero, Ajá. ¿sí? Pero también hay muchas personas que no lo tienen y aún así no encuentran las motivantes. Motivos hay. Quien quiere encuentra motivos y que se motive es diferente, ¿sí? Era lo que decíamos, estábamos hablando antes del programa, emociones, sentimientos e impulsos, ¿sí? Entonces, motivos existen, preestablecidos, Ujú. o sea, dónde vives, lo que tienes, o si tú no lo tienes, con quién te encuentras, tu entorno. Por eso es que las amistades son sumamente importantes para tu La desarrollo. gente que te rodea ¿Sí? es importantísimo. Pero, o sea, por ejemplo, tú mencionas solo los hijos. No, también los jubilados sufren Claro. una depresión por falta de anhelo, deseo, creatividad De propósito. y actividad y propósito. Entonces, estás hablando que es, o sea, que es una emoción humana en cualquier etapa de la vida, porque no nos enseñan a encontrar motivos, tampoco nos enseñan cómo motivarnos y que estos motivos que te motivan te enseñen a llevar las cosas a cabo. O sea, Claro. entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, es un tema bien específico. No sé si les pasa a ustedes que quisieron emprender algo y tuvieron muchos miedos y no se lo permitieron. ¿Por qué? Porque no tenían dinero, porque no tenían tiempo, porque no tenían el apoyo de los demás. Normalmente alguien que busca hacer algo pretende encontrar apoyo en las personas, pero pues la realidad es, o sea, que uno debería de construirse a sí mismo. Claro. A sí mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque estás expuesto todo el tiempo a estar triste o feliz dependiendo de tú, o sea, cómo aceptas lo que te rodea, cómo lo valoras, el valor. Por eso decías, los adinerados tienen un vacío emocional. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el valor de las cosas? Exacto. Para ellos, el valor de la vida era dinero. Y fíjate que eso se asocia mucho con un sentimiento de la felicidad, Por que supuesto. no es algo concreto, no es algo, esto da felicidad, porque muchas veces no, es que cuando tenga dinero voy a ser feliz, cuando ande con una mujer hermosa voy a ser feliz, y no, la felicidad es una circunstancia que está compuesta por muchas emociones y muchos sentimientos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros no nos damos permiso de conectar con nuestras emociones? Viene una sensación de infelicidad. Yo, por ejemplo, leí el otro día un artículo donde decía cómo salir de esta situación de pánico y de estrés. Primero que todo, respirar. Eso es importantísimo para lograr quitar las emociones. 6 tiempos para aspirar, 6 tiempos para soltar el aire, 4 tiempos para aguantar, para tranquilizar. Y después conectar con lo que te rodea, ¿sí? Eso es bien importante para estar en el aquí y el ahora y lograr sentir.
Un sentimiento tiene que ver con sentir, y sentir tiene que ver con estar activo. Este aparato nos desconecta del aquí y el ahora. Entonces, si tú comes viendo el celular, te estás perdiendo la oportunidad de sentir. De disfrutar. Si tú te bañas y no estás conectado con el sentir, si tú no estás sintiendo todo, los sentimientos y las emociones van a estar mal. Entonces, ¿qué pasa? Que nos enfermamos porque no estamos conectados con nuestras emociones y con nuestros sentimientos. ¿Y sabes por qué sucede mucho esto también? Esto no se aprende en la escuela. No. En la escuela aprendes matemáticas, a veces hasta los valores faltan, ¿no? Y ya el tema emocional es algo que de plano no se toca. Entonces, yo siento que hay una gran área de oportunidad en el sector educativo, en todos los niveles, para poder formar jóvenes un poco más seguros y que las emociones que tengan sean capaces de afrontarlas. O sea, no quitarles los retos. Es una de las inteligencias, la inteligencia emocional. Así es. Siempre que existan los retos, pero que aprendan a superarlos. Eso es algo muy importante. Sí. Y no se toca Se eso. supone que eso se aprende en casa. Se supone que los papás, pero ahorita los papás están ocupados trabajando porque sí, ese es el sistema te tiene ahí, te tiene sí, atrapado. ese es el problema, que yo el otro día le decía a un papá, no, es que los papás ya no están al pendiente. Y me decía, pues ¿cómo le hago, maestro, si yo trabajo 12 horas al día para mantener a mis 6 hijos? Y yo así. Es el sistema en el que vives. O Sí, sea, que no te vuelve muchas permite cosas. estar al pendiente de tus hijos para enseñarles la inteligencia emocional, que es lo que tú mencionas. Aprender las emociones y la habilidad para controlarlas y encauzarlas. Sí, por ejemplo, ahorita mencionabas un tema de los celulares, los hijos. Yo soy uno de esos padres que comete muchos errores. ¿Por qué? Porque creo y derivo mi cansancio al hogar, cuando no debería de ser así. Tendría y tengo que aprender a lidiar con mi cansancio de forma distinta, porque es independiente a convivir con mis hijos. Yo una vez, o sea, inclusive estos últimos días han sido muy pesados, personalmente hablando, en temas de trabajo y todo lo demás, y me puse a pensar, ¿por qué me vuelvo menos tolerante, más enojón con mis hijos por temas que no son de ellos? O sea, ellos básicamente están pagando las cuentas, por así decirlo, cuando realmente estar con ellos debería desestresarme, ¿no? Y claro que soy consciente, y claro que me esfuerzo. No es sencillo, como no es sencillo administrar tus emociones en ningún aspecto. Yo creo que las cosas más complejas no es aprender a ser un buen médico, o aprender a ser un buen ingeniero, o aprender a ser un buen arquitecto. Todo eso lleva un proceso académico de aprendizaje. Pero yo creo que lo más complejo es aprender a conocerte en el tema emocional. Sí, si uno no trabaja consigo mismo sobre las emociones, ¿cómo va a transmitir eso? O sea, lo que tú no haces contigo no lo puedes transmitir. ¿Cómo puedes enseñarle a tus hijos inteligencia emocional si tú no tienes las herramientas para lidiar con tus emociones? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no sabemos lidiar con las emociones? Se transmite al cuerpo y ahí están las gastritis, colitis, dolores de cabeza, hasta cáncer, si no tienes este rollo de trabajar bien con tus emociones. ¿Cómo sucede eso? Sí, es porque somos psicosomáticos. Exacto. O sea, primero lo ves, lo percibes, tu percepción lo modifica en base a tus emociones y tus sentimientos, porque es como percibes las cosas. No quiere decir que lo que tú sientes porque alguien te dice tonto lo va a sentir David o Ignacio. Probablemente a mí no me interese, no me siento ofendido. Entonces, es importante tu percepción. Entonces, ¿cómo lo sientes y cómo lo transmites a tu cuerpo? Esta emoción que me genera esta sensación, por ejemplo, de nervios constante, de alteración, produce muchas cosas. Cortisol principalmente, que el estrés ahorita es uno de los cánceres de la actualidad, y el cortisol, y que baja nuestros niveles de tolerancia a nivel abismal, también inflaman tu sistema y posteriormente te enfermas. Te enfermas. ¿Sí? Y existen muchos otros factores hereditarios, o sea, que se detonan en base a tu propia percepción de las emociones y tu entorno. Sí, el cortisol y los tacos de buche que se comen en la esquina, señora bonita. Y los tacos de cortisol del los puerco que se tacos de estresó. puerco que se echa en el puesto. También Y es que mira, y todo. Pero bien importante, perdóname, bien importante que también la alimentación genera emociones. Exacto. O sea, si comes mucha carne, tiendes a ser más colérico. No digo que no, o sea, cada quien
Una dieta balanceada te ayuda a O si no aliviar. comes, te encanijas O porque si tienes fumas hambre. mucho, tomas mucho, también el estrés te va. Porque se te activa de manera instintiva el modo cazador, ¿no? El modo Ajá, carnívoro, claro. que de manera natural, o sea, somos cazadores, y necesitas ser un poco más agresivo para sobrevivir porque necesitas cazar. Esto estoy hablando Sí, ya son o sea, mecanismos antropológicos de miles de años, ¿no? exacto, Sí. exacto. Tú ibas a mencionar algo, David. Sí, mira, ahorita nosotros que estamos tocando este tema, de alguna manera somos un poco más conscientes de otras personas que no se dan cuenta todavía cómo las emociones influyen en ellos. Pero si, por ejemplo, las personas se dieran cuenta de cómo están las emociones dominando, digamos, parte de su entorno, de su experiencia, al momento de ser conscientes, puedes llegar a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de cómo reaccionar. Porque no es lo mismo que, como dices, te dicen, eres un esto. Y tú reaccionas en base a todo lo que para ti significa eso. Y si lo llegaste a escuchar a lo mejor con tus papás peleándose que se decían así, entonces te va a activar algo que te va a recordar emocionalmente ese momento. Y te hace interpretarlo de cierta Así manera. es, lo interpretas así porque eso fue lo que aprendiste. Así se llevaban y así se decían y se pegaban. Entonces me activa en mí algo para también reaccionar así y golpear, ¿no? Entonces es una forma de que si no eres consciente, te va a dominar la emoción. Si te haces consciente, por ejemplo, escuchando programas como este, dándote cuenta de que algo está mal en ti, de que sabes qué, por qué reacciono así. A ver, me volteo a ver, empiezo a recordar por qué. Te haces consciente, entonces todo empieza a cambiar. ¿Ah? Exacto, y sobre todo que si tú aprendes a encauzar tus emociones, por ejemplo, maneras de encauzar las emociones. Yo, por ejemplo, pues en mi labor teatral y de enseñanza, puta, es maravilloso cómo libero emociones, cómo libero, y me ayuda a liberar sustancias como la serotonina, las endorfinas para hacerme feliz, me hace muy feliz porque me encanta lo que hago. Entonces, ¿cómo puedes liberar tus emociones, encauzarlas? Pues el ejercicio, para empezar, para liberar el miedo o el coraje. Otra cosa pueden ser las artes, ¿no? Uf, Sí, hermosa practicar manera. las artes es un muy buen camino para liberar. Por ejemplo, escribir, cuando estás triste, escribir, cuando estás triste, escuchar música o bailar, por ejemplo. Uy, Sí, estás hablando de cosas que se olvidaron desde que Facebook e Instagram están en los celulares. Sí, nos evadimos viendo TikToks y eso es distraer la emoción, pero no enfrentarla. Y una manera de enfrentarla y afrontarla para trascenderla es practicar un arte, bailar, cantar. Cantar es padrísimo porque estás liberando tu voz. Y en mi experiencia con adultos mayores, de repente, cuando empezamos a cantar, a hablar, les ayuda a liberar su voz, porque cuando viven solos se acostumbran tanto a no hablar que entonces empiezan a atrofiar sus cuerdas vocales. Entonces, señora bonita, si usted vive sola, si usted se ha sentido triste, cante, baile, escriba para lidiar con las emociones. ¿Qué más? ¿Qué haces tú, David, cuando estás triste? Pues mira, ahora sí que la tristeza, como dices, no son emociones malas o buenas, simplemente te sientes triste por alguna situación que está pasando. Yo por lo general, no sé por qué, pero las emociones de ese tipo no suelo tenerlas. De repente sí me pongo triste, pero rápido lo supero porque mi mente está siempre corriendo. Puedes decir que tienes TDAH también. Ajá, ¿no? es TDAH de que de repente digo, Drogas con de fentanilo, repente digo, puedes ay, me decir. pasó esto, pero fíjate que, ay, ayer cuando fui acá y, ay, tengo que hacer esto y se me olvida, ¿no? Entonces, de alguna manera es como protección para mí mismo, ¿no? Para no estar clavado en una emoción tanto tiempo, porque simplemente me distraigo, ¿no? Se me va el rollo y ya estoy en otra cosa. Y fíjate que ahorita que mencionas lo de los celulares, es algo que te activa endorfinas, pero a gran nivel, que cuando ya dejas de ver el celular y quieres jugar fútbol o hacer algún arte o algo, no te produce tantas endorfinas como el celular.
Ajá. Y entonces te enfadas rápido y dices, ¿ahora eso, qué La hago? dopamina, Esto no me más bien llena. que la dopamina. El Exacto. celular lo que hace es producir un shots de dopamina. Shots de droga, se dice. De dopamina, o sea, Es droga prácticamente. hay estudios que te dicen que, por ejemplo, yo a veces que tengo a mal ver una serie antes de dormir y entonces de repente noto que hay este centelleo y entonces ya no puedo dormir. Porque tu cerebro se activó, ¿no? Ajá, porque están Y busca seguir impulsos el mitote. dopamina. Entonces dices, "Ay", entonces por eso recomiendan no ver pantallas antes porque se activa la dopamina. Pero en general esto que mencionaba David, o sea, es algo bien cierto porque nos acostumbramos a emociones constantes, rápidas, no a lo que genera la serotonina, que es lo que hablaba al principio, a diferencia de la dopamina, se obtiene como resultado de un esfuerzo a largo plazo y dura más. Ujú. Y la otra no, buscamos La otra al instante. es inmediata, inmediata. como cuando comemos dulces. Sí. Fíjate, Por eso es adicción. es una adicción y está padrísimo que de repente te das cuenta que estos impulsos, estos shots de dopamina a la larga genera ansiedad y depresión. Claro. O sea, Porque entonces como no te llenan las cosas, te sientes triste. Es que ahora ya no me llena como antes el celular. sí, entonces es importante para los que tienen adolescentes y jóvenes en casa, no prohibirlo, pero sí hacerles entender que son menos creativos, menos productivos y están todo el tiempo con el celular, porque de verdad es muy... Y de muy verdad adictivo. estás llevando al matadero, o sea, tus hijos, si les das dispositivos, hay guías pediátricas en donde te dice las edades. Antes de ciertas edades no debes dar ningún dispositivo, o sea, porque genera muchos problemas a largo plazo. Les matas, por ejemplo, yo me encanta ver cómo los niños, hablando de emociones, los niños son felices porque tienen en modo máximo la sorpresa. Todo les sorprende y entonces la sorpresa te genera emociones, te genera sustancias que te llevan a la felicidad. Entonces él vive en la sorpresa. ¿Y qué haces si le das una pantalla de celular? Le matas toda esa capacidad de descubrimiento de la vida. Entonces, por eso de repente dicen, sed como niños, porque cuando eres como niño, te sigues sorprendiendo. Yo a veces me conecto en modo niño. Me siento medio desmotivado, me conecto en modo niño, me pongo a oler, a ver los colores, a percibir las temperaturas y se siente bien bonito, ¿verdad? Y fíjate, ahorita que dices modo niño, para los que tienen niños, igual si quieren comentarnos también aquí, ahorita estamos en vivo en YouTube, para si quieren hacernos algún comentario por ese medio. ¿A poco no tienes niños y dices, bueno, es que tengo mucho trabajo, tengo un montón de cosas que hacer, los niños nomás están ahí dando lata, corriendo para todos lados, pero si de repente te desconectas un poquito de tu vida normal y volteas a ver a tus niños y empiezas, no sé, les avientas la pelota a la cabeza o algo y de repente se emocionan contigo y te empiezan a jugar, de repente te puedes convertir en un niño y les estás dando también esa parte que a veces les falta a los niños, ¿no? El interactuar con ellos, que no solamente sean un montón de chamacos, están chavos, están nomás ahí, sino convertirte tú en parte de ellos también. Eso es algo muy positivo hasta para tu salud. Claro. Yo quiero poner eso en la mesa porque a ver, cálmate. es bien importante. No te pongas a llorar, Voy espérate. a poner esto en la mesa y dices, a ver, no, espérame, no. Amigo, el chorizo no, el chorizo no. Ay, qué miedo, Amigo, qué miedo me diste. la longaniza no, amigo. No, yo quiero poner esto en la mesa porque no se vive por etapas, ¿eh? Eso es mentira. Que estés adulto, o sea, que estés casado, que tengas 30, 40, 50 años, no quiere decir que no puedas sentir lo que siente un niño. No se vive por etapas. O un adolescente. Sí. Entonces, yo conozco personas, o sea, de 50, 60 años que están pasando por temas de menopausia, de andropausia, o sea, que viven, o sea, sus emociones peor que un adolescente. Entonces, y que son sumamente inmaduras. No se trata de edad. O sea, en cualquier edad podemos conocernos y, por supuesto, controlar nuestras emociones en cualquier edad. Para esto, por supuesto, requiere práctica, preparación y disciplina. Los celulares. Reduzcan el tiempo en celulares. Activen su creatividad. Abúrranse poquito. O sea, la naturaleza humana y las mismas guías pediátricas te dicen, deja que tu hijo se aburra. En el momento en el que se aburre, se vuelve un niño creativo. Para él es un castillo, una caja de cartón. Para él es un tiburón, un pedazo de botella de basura. O sea, ya doblado, que a él le ve forma de tiburón.
Igual en los adultos. El Aburrirte el te hace cartón ser creativo. del juguete caro también, ese es un... Sí, y para los adultos el cartón de cervezas, ¿no? Es cierto. Pero sí, chicos, no es un tema de edad. No eres más maduro porque tengas 90 años. No se vale decir, ay, muchachito, es que tú no has vivido. Porque tú tampoco. O sea, has vivido ciertas experiencias, pero te faltan 10 millones de experiencias que tú no has vivido. Y se vale volver o sea, una cosa que hay que diferenciar es la experiencia y la vivencia que puedes repetir y Exacto. retomar de la niñez, la adolescencia y la juventud. Pero también otra cosa es la manera de afrontar la vida y la madurez que tengas para afrontar los retos que la vida te ofrece. Eso sí hay que crecerlos y madurarlos. Pero de repente cuando a mí me encantaba en un asilo de ancianos que había 2 viejitos que no los dejaban tener novio en el asilo y los viejitos se tomaban de la mano debajo de la mesa y yo me enternecía y luego me volteaban a ver que no los viera que se estaban agarrando de la mano y yo me hacía tarugo y se me hacía tan bonito esa sensación de repetir ese primer noviazgo. La señora ya había tenido 10 hijos y todo, pero recuperar eso es mantenerse vivo. ¿Sabes? Una nueva aventura. Ajá, La aventura que vive un adolescente. Es renovar ese amor, ese corazón que palpita y hagamos eso. Enamórense. Amigo, ya ves, nomás te dije poner eso en la mesa y ya te me estás alterando, ¿eh? No, es que algo le pusieron al café, fentanilo, no sé qué le pusieron, pero es que me emocionan las emociones. Así debe de ser. Entonces, yo creo que para avanzar un poquito más en el tema, seamos conscientes. Paso número 1. Seamos conscientes de dónde vives, de qué te hace sentir molesta, molesto, enojada, enojado, de qué te hace sentir apasionada, apasionado, eróticamente también, qué te hace sentir eso, qué te hace sentir ganas de salir adelante, de comprar un auto, de comprar una casa o ganas de matar a alguien. O sea, es importante, no lo hagan, pero es importante que seas consciente de qué es lo que transforma tu realidad. Una vez que seas consciente, trabaja con ello, o sea, de manera constructiva. ¿Para qué? Primero, para que no te afecte a ti y que todo sea en pro al crecimiento. Y segundo, para que aportes a los demás. Y si quieres matar a alguien, mejor métete a clases de actuación y, ¿por qué no? Ponte en el personaje de malo. Vamos a tener un introductorio de la actuación este próximo 3 de mayo. En Punto Escénico, si quieren registrarse, es un día donde vamos a vivir en poco tiempo los principios de la actuación y tiene mucho que ver con las emociones, tiene mucho que ver con los sentimientos, tiene mucho que ver cómo eso nos pueden ayudar Nata, cámara, Ignacio. a nuestra vida cotidiana, les vamos a dejar los teléfonos o de una vez se los paso, me pueden marcar a mí, a mi teléfono que es 55 29 69 42 16, es del DF, pero aquí, pero yo contesto. Si ven 55, no son secuestradores, no es banco, el banco. No son temas de Coppel. Otro teléfono. Pero deposita la cuenta que ahorita le voy a pasar. 33 18 73 80 13 para registrarse, para pedir mayores informes. Este taller está diseñado precisamente para personas que no han tomado ni un taller de actuación o que ya han tomado pero que quieren escuchar de viva voz qué es esto de la actuación, ¿verdad? Recuerden que Agape Podcast es un podcast de Artefacto. Artefacto Films, por supuesto, empresa de aquí, sus colaboradores, amigos de toda la casa productora, damos clases de actuación, clases de oratoria y tenemos muchos más talleres, clases de marketing, atención al cliente, talleres de desarrollo personal y talleres empresariales, ¿sí? Entonces, esta información que se les acaba de decir, es un comercialote, pero porque es de nosotros, y están invitados, la verdad está súper padre, y principalmente en este curso de introducción a la actuación o en el de oratoria vas a conectar con tus emociones, qué te da miedo y por qué te da miedo y aprender a lidiar con ello. Está padrísimo, la verdad. Sí, recuerda que, bueno, no sé desde dónde nos estén viendo, pero nosotros estamos aquí en Guadalajara, Jalisco. Guadalajara, Jalisco, la bonita perla tapatía para Guadalajara, que Jalisco. Mándanos mensaje si eres de otro estado y con gusto, si juntamos esta cantidad de gente, vamos y damos la sesión allá. Como dicen del interior, que hablamos así.
Te hablamos así. Aquí Cantadito. estamos en Guadalajara. Yo no entiendo cómo es el cantadito. Yo no. De Guadalajara. no lo he Yo tampoco sentido. lo percibo, pero Yo dicen que hablamos tampoco. así. Ah, Que habla- cantadito. Que hablamos así. Es cantadote. Que sí, maestro. Sí, yo no lo percibo, pero así dicen que hablamos, ¿verdad? Sí, por favor escríbenos, mándanos un mensajito, dinos cómo te sientes, qué lo hace sentir, y con gusto platicamos, charlamos, dialogamos, y si en algo te podemos ayudar, estás invitado aquí a tu casa, donde podemos hacer que vivas tus emociones a flor de piel. Maestro Ignacio Ayala, 30 años de experiencia, más de 30 años de experiencia en la actuación, te va a hacer que vivas una grata experiencia y salgas con ganas de quererte comer el mundo, de verdad se lo Él, juro. él te va a tocar. Te va a tocar el corazón y las emociones. Exacto, exacto. Y lo que tú Aclara- No tengan miedo. Adultos mayores. Acláralo, acláralo, mayores de porque 18 Dios años. guarde el obra. Que ahorita ya te andan demandando hasta por voltearlos a ver feo. Pues vamos Sí. terminando, no sé cuánto llevamos. Yo podría quedarme aquí media hora más con ustedes, pero no queremos aburrirlo, ¿verdad? ¿Cuánto llevamos? Floor Manager, ¿no saben cuánto llevamos ahí? Nata, ¿cuánto ¿Cuánto? llevamos de producción? 40, pues 5 minutitos Vamos más dándole para 5 minutitos más. 5 minutitos más para cerrar el programa. Platícanos, maestro Ignacio, ¿qué te ha hecho sentir tu mayor tristeza en la vida? Híjole, es bien complicado, mira. Esto es bien interesante. Uno, la muerte. O sea, y más que de familiares, porque cuando es un familiar como que te bloqueas para no sentir, para que vayas sintiendo. Cuando murió mi padre, yo me bloqueé. Vives O sea, un proceso, ¿no? yo parecía hostes ahí en la sala del velatorio. Pásese, tenemos café, té, ahí está la sala de fumar, la sala de no fumar, si quiere ver. Así estaba yo, o sea, no sentía, o sea, de verdad no sentí. Poco a poco fui liberando la emoción. Pero una vez murió una amiga muy querida de 28 años y fue un golpe muy fuerte, ¿no? O sea, como ver la muerte de alguien que ves todos los días de cerca, pues Te impactó. Sí me impactó mucho. Y otra tristeza es, yo voy a terapia porque estoy medio cucu. O sea, no, la verdad es por superación personal y por mi trabajo. Y creo que de repente hay eventos de tu vida que no registras. Y entonces cuando de repente tú, no, pues pasó esto. Ah, ¿y qué más? ¿Y cómo te sentiste? No, pues nada. Y que te van haciendo entender eso. Ha habido momentos en que no he parado de llorar y de sentir la tristeza a su máxima expresión. Y eso es lo chido de ser consciente que hay emociones que se quedan ahí. Porque cuando tienes experiencias muy fuertes de niño, no tienes una idea de lo que te afectan. Por ejemplo, aquí para compartirles, yo salí con mi hermano y lo atropellaron. Y siempre que él estuvo al borde de la muerte y siempre que pasa un accidente a los niños hay que asistirlos. O sea, decirles, no fue tu culpa, mire. Entonces yo siempre guardé esa sensación de culpabilidad de que por mi culpa mi hermano menor había. Y entonces después que tomé yo un taller de asistencia emocional a la gente, me di cuenta que eso no estaba resuelto, lo traté con la psicóloga y fue fuertísimo darme cuenta que eso no había estado resuelto. Entonces, enfrentar a la emoción de la tristeza es sanadorcísimo. O sea, duele en el momento, pero después me sentí como que solté un costal de kilos de peso. Al final es lo que te da un crecimiento impresionante, ¿no? Como persona. Claro. Y a ver, Héctor, ahora tú cuéntanos qué experiencia triste has tenido. Fíjate que personalmente hablando, soy un poquito, masoquista. No sadomasoquista, y a lo largo de los ojos cochinos del maestro Ignacio. Yo No volteo a ver a la sadomasoquista. Floor Manager a ver qué nos dice, porque pobrecita lo que escucha aquí en este podcast. A Ya mí no me, va a mí me querer trabajar gusta, con a mí me ha nosotros, gustado Héctor. siempre desde joven, desde chico, desde adolescente, desde mis 12, 13, 14 años que me fui de casa, me ha gustado exigirme, o sea, llegar a mis extremos y decir, tú puedes hacer más, ¿sí? Gracias a eso, gracias a esa confianza que me brindaron mis papás y que todavía me siguen brindando, mi familia, mis parejas,
que no son actuales, muchas parejas, tengo una sola pareja, ahora mi amor, hermosa, preciosa, pero dijo Miss. me estoy hablando del proceso de vida, del proceso de Sí tiempo. tiene más. Sí. O sea, se le Aguas, acaba de aguas. salir. Oye, Estoy hablando del lo proceso traicionó el de subconsciente. tiempo del crecimiento de mi vida, o sea, de empezar de adolescente al día de hoy. Yo creo que he sabido o me gusta exponerme a sentirme con miedo, a sentirme nervioso, a sentirme frustrado, a sentirme cansado y a sentirme lastimado en todos los aspectos. Y eso me ha construido de una mejor manera y ahora, o sea, creo que esta oportunidad que me da y que me dio la vida de aprender de esa manera me ha dado la oportunidad ahora de hacer negocios, de crecer económicamente, de crecer como amigo, porque valoro cada cosa que hago. Entonces, mi momento más triste, no te puedo decir, o sea, realmente cuál ha sido, porque lo he tomado con cariño y me he expuesto al que sigue. O sea, te hizo sentir triste, está bien, lo viví, lo acepté, lo amé, al que sigue. Otra vez a sentirme triste con otra nueva cosa, con un nuevo proyecto, con una nueva persona, con todas las situaciones complejas. No solamente cuando hablo de personas, no hablo de parejas, hablo de cosa con papá, cosa con mamá, cosa con hermanos, cosa con mi mejor amigo, cosa que han sido pocos realmente en mi vida. Acuerdos comerciales. Acuerdos comerciales. Por ahí la que te sientes súper feliz porque ya cerraste un contrato de 700,000 pesos y resulta que en el mejor contrato que tuviste en aquellos años que ibas empezando, en lugar de ganar, perdiste dinero. O sea, es un juego de emociones impresionante. Impresionante. Y cabe aclarar que es importante porque la personalidad es importante. Yo no lo Claro. podría vivir así. O sea, porque soy visceral. O sea, yo tengo un carácter muy visceral y él tiene un carácter más Tú flamante. eres de armas tomar. No, o sea, yo todo lo vi- o sea, y sí, desde niño todo lo vivía muy intensamente, así como la película de Intensamente. Ahí Hablando yo de tengo mis emociones. monstruitos ahí, y todo se vive, y si de repente piensas, es malo, porque de todo llora o de todo se enoja. Pues no, son tipos de personalidad, y no puede ser que él esté más bien que yo, o que yo o yo no le puedo Son decir. procesos diferentes. Y yo no le puedo decir, no, es que tienes que llorar, porque no, cada quien lo vive como lo vive. A ver, tú, David, menciona tu proceso, tu momento más triste. Pues, Cuando fue al urólogo, va a decir. No, ese fue más gozoso. pues no he ido, es lo bueno. Me he salvado de todas Uy, esas. no, ya ve. Ay, pues proceso triste, pues ¿qué te puedo decir? Momento. Haber conocido sí. el amor. No, ¿qué pasa? El amor de pareja Hoy te que habla te Juan generó Gabriel. una tristeza, una decepción. Fíjate que yo creo que sí, o sea, porque he vivido etapas de repente de tristeza y han sido tristezas momentáneas, o sea, y te digo, mi mente siempre está así. Ejemplos. Ay, qué creo, triste ya estoy, ejemplos. pero mañana me voy a ir a hacer no sé qué, no sé, se me olvida. Por ejemplo, la tristeza más grande o más bien emoción más negativa que sentí Sí, tristeza. fue tristeza más bien fuerte. celos, eran los celos. Yo no sabía que era tan celoso y tan posesivo. Maníaco. Tan maníaco. Porque haz de cuenta que yo en la prepa, pues precisamente yo nunca había tenido una pareja y entonces en la prepa tuve una pareja y empecé a descubrir algo que yo no era. O sea, es más, a mí me preguntan, oye, fíjate que mi novio me dice, ay, pues déjalo, ¿qué andas haciendo ahí aguantando? No, ya, para mí era fácil. Hasta que yo de repente ya viví el amor y entonces era así como que algo que no podía controlar, ¿no? Hasta que después ya me empecé a ser un poquito más consciente, empecé a desapegar ese tipo de emociones y empecé a aceptar y a empezar a aceptar que las cosas del amor siempre suceden cosas feas, ¿no? Cuando ya lo aceptas ya te empieza a doler menos. Tú dices, no sé. Pero igual, como te digo, mi forma de ser es de que, bueno, ¿pero qué voy a hacer mañana? Me voy a ir a cantar los camiones. Está bien interesante porque nos fuimos de las emociones a los impulsos, ¿no? Claro. Los celos, la motivación y todas esas cosas. Pero los celos es algo bien común. Yo creo que todos hemos sentido Yo no. un Ah, proceso. sí. Yo No, he estado sí. celoso. Del aire. No. Del aire que respiras. No, el asunto es, y tiene algo que ver con las emociones también, cómo las procesas, cómo las filtras. Sí. La herida de la infancia, la huella de dolor, la herida de la infancia. Hay 5 heridas de la infancia, que es herida de abandono, herida de
huella de abandono, huella de traición, De violencia. No, son 5 heridas: huella de abandono, de traición, de rechazo. O sea, son 5, no me acuerdo, De la armas verdad, de fuego. ayer las vi. No, o sea, y tiene que ver mucho con la interacción con tus padres. Por ejemplo, hay muchos padres que viven en el trabajo y el niño pues tiene todo, pero no tiene las necesidades afectivas. Y entonces vive la huella de abandono como si los padres no estuvieran ahí. Aunque sean Entonces, ricos, aunque sean pobres. Entonces cuando los papás, cuando él crece, tiene esta huella y entonces por eso enfrenta de una manera no madurada, los celos de una manera enfermiza. Los celos, como tú dices, son naturales, son normales, Claro. pero cuando te llevan a situaciones de violencia o te llevan a situaciones de depresión, tiene mucho que ver con estas heridas de la infancia. Sí. Pues ¿con qué cerramos este capítulo tan bonito, tan emocionante, tan vivencial, tan sensible que me ha llegado? ¿Cómo lo cerramos? ¿Tú con qué te quieres despedir, mi querido Héctor? Yo quiero agradecerles primeramente por tomarse el tiempo y escucharnos. También los invito a ser empáticos y escribirnos un mensajito. Aquí nadie los juzga. Dejen su comentario. Tratamos de nosotros integrarlos a ustedes como público, que formen parte del programa y que podamos realmente convivir, platicar, y por supuesto, como les decía hace rato, si se puede, que podamos ayudarlos en algo, con gusto lo hacemos, ¿no? Entonces, seamos conscientes de lo que tenemos, seamos agradecidos con la vida y vivan sus emociones a flor de piel. No se escondan en el teléfono, no se escondan en el silencio, no se escondan, no vivan esos procesos de rechazo hacia sí mismos que son perjudiciales para ti, para tu entorno, para las personas que te aman y que te rodean en general. Y van a ver que van a cambiar de manera positiva poco a poco con estas pequeñas herramientas de aceptarlo, vivirlo y ser consciente de ello. ¿Ustedes? David. Pues bueno, ahora sí que, ¿qué les puedo decir? Pues hay que involucrarnos un poquito en estos temas de las emociones, conocernos a nosotros mismos, no pretender cambiar a los demás, de que mira, es que tienes que cambiar para no tener esta emoción. Tienes que empezar por ti, porque cambiando tú puedes cambiar el entorno y la percepción hasta de las demás personas. Otras personas ven cómo estás creciendo al decidir cambiar tú y ellos pueden tomar la decisión de cambiar ellos mismos, pero nunca trates de cambiar al otro porque puede ser contraria. Y no es tu trabajo. Exacto, cada quien tiene lo suyo. Sí, yo les comparto esa huella, herida de la infancia, herida de rechazo, herida de abandono, herida de traición, herida de humillación y herida de injusticia. Son experiencias no gestionadas adecuadamente en la infancia que determinan en la conducta y la manera de afrontar los problemas del individuo. Sí, yo quiero terminar con mucho agradecimiento a ustedes y con mucho amor, mandándoles todo lo que... No es cierto. Como Walter Mercado. No, que vivan las emociones, que las disfruten, porque aunque sean difíciles como la tristeza o el enojo, que las aprendan a disfrutar, a vivir en su momento sin hacer daño, ¿sí? O sea, si estás enojado, vete a tu cuarto y pégale a la almohada o si tienes ganas de llorar, enciérrate en tu cuarto y date permiso de vivir tus emociones, porque si no, pues a la larga el cuerpo cobra factura. Y pues muchas gracias. Abrazo para todos, nos despedimos, síganos en redes sociales y atentos de los cursos. 3 de mayo, curso de introductorio de actuación, ahí vamos a dejar los teléfonos. Hasta luego. Esto es Agape Podcast. Agape Podcast. El eco del Agape Podcast. Sí.